Las predicciones de analistas internacionales sobre una tercera guerra mundial comienzan a tomar forma. Las naciones volverán a enfrentarse, sumiendo a la humanidad de nuevo en el caos y el desastre. Todo aquel que esté llevando a cabo un seguimiento de lo que está aconteciendo día a día se estará dando cuenta de que nos encontramos ante una crítica y delicada situación. Una crisis económica que desde 2008 está hundiendo las economías y empobreciendo a los países desarrollados. La aparición de conflictos que enfrentan a las principales potencias mundiales son los asuntos principales que nos hacen ver la más que posible probabilidad de que nos encontremos ante el estallido de un nuevo conflicto global. La guerra en Siria, iniciada en 2011 entre el gobierno sirio y los rebeldes, enfrenta principalmente a Rusia y Estados Unidos, al apoyar Putin a Bashar al-Assad y Obama al bando rebelde. Rusia no está dispuesta a permitir que Estados Unidos y sus aliados invadan Siria, puesto que además de ser Siria un importante aliado de Rusia, Rusia cuenta con una base naval en la ciudad siria de Tartus, suponiendo de esta forma un importante punto estratégico en Medio Oriente para Rusia. Siria no solo cuenta con el principal apoyo de Rusia. China e Irán son otros países aliados de Bashar al-Assad que no están dispuestos a ver cómo Occidente invade Siria. De esta forma, Rusia lleva tiempo suministrando material bélico al ejército sirio y enviando buques de guerra a la zona, además de estar sumando ahora recientemente apoyo aéreo a las fuerzas de Bashar al-Assad, junto con el envío de tropas por parte de Irán. En el otro lado está la alianza de Estados Unidos y sus aliados, bombardeando territorio sirio y apoyando a los enemigos rebeldes del Assad. Por lo tanto, un choque entre estas potencias, los ataques que se están efectuando o una clara invasión terrestre por parte de la Casa Blanca y la OTAN en Siria supondría el empeoramiento de este conflicto, empujando a las principales naciones a entrar y suponiendo el estallido de una guerra a gran escala. Algo similar ocurre con el conflicto en Ucrania. Un conflicto iniciado en el 2014 por la anexión de territorios de esta nación con Rusia, con el consiguiente enfrentamiento entre las fuerzas del gobierno ucraniano y los rebeldes prorrusos. Desde entonces se ha llevado a cabo una contienda en la que Rusia ha estado enviando tropas, tanques y armamento a los separatistas prorrusos, mientras que la Unión Europea, junto con la OTAN y Estados Unidos, han venido haciendo lo mismo con el gobierno de Ucrania. Se trata de un conflicto más que enfrenta a Estados Unidos y Rusia junto con la Unión Europea y la OTAN. A pesar de no haberse producido aún ningún conflicto bélico, desde el año 2013 la tensión se ha recrudecido entre las dos Coreas, llegándose incluso a la ruptura del armisticio de 1953, por el que se acordaba la no agresión entre ambos países. El régimen norcoreano de Kim Jong-un ha llevado a cabo varias detonaciones nucleares en forma de prueba, no solo como demostración de fuerza, sino como respuesta ante las sanciones económicas de la ONU y por las maniobras de combate que fuerzas estadounidenses y surcoreanas están llevando a cabo en aguas próximas a Norcorea. La reanudación de un conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur, con la participación de Estados Unidos en apoyo a este último, sumergiría también en esta guerra a Rusia y especialmente a China, ambos en apoyo al régimen norcoreano. El programa nuclear iraní, con el que el gobierno de Irán afirma querer desarrollar mejoras para la salud, hace que potencias como Israel y Estados Unidos sospechen de tal proyecto, argumentando que el verdadero fin de este programa es el de crear bombas nucleares con las que atacar a Israel o Estados Unidos. De esta forma, Estados Unidos junto con Europa ha estado aplicando sanciones económicas al país iraní para evitar que fabrique esas supuestas armas de destrucción masiva. Toda esta situación está provocando una fuerte tensión, especialmente entre Irán e Israel, afirmando este último estar dispuesto a atacar a Irán para poner fin a su programa nuclear. Todos bien sabemos lo grave que sería que Estados Unidos e Israel invadieran Irán. Rusia y China entrarían a favor de Irán sin dudarlo. Por supuesto, cabe destacar la compleja situación diplomática entre Estados Unidos y Venezuela,
La crisis por la que atraviesa el país bolivariano ha hecho que se produzcan sangrientas manifestaciones contra el gobierno de Maduro, siendo este castigado por el gobierno de Estados Unidos con duras sanciones económicas, además de ser catalogado de amenaza para Estados Unidos. De verse Estados Unidos tentado a invadir Venezuela bajo el pretexto de proteger a la población civil, podría desatarse un grave conflicto al que se verían empujadas otras potencias latinoamericanas aliadas de Venezuela, así como también posiblemente Rusia y China. Si ponemos encima de la mesa todos estos conflictos y fuertes tensiones diplomáticas que enfrentan las principales potencias, junto con la crisis económica mundial que padecemos, veremos que todo esto en conjunto desataría una gran guerra sin precedentes. Pero, ¿por qué deberíamos pensar que nos encontramos ante la mera posibilidad de que estalle un conflicto global, incluso habiendo todos estos conflictos y tensiones? Guerras locales siempre ha habido desde incluso el fin de la Segunda Guerra Mundial, así que ¿por qué dejarnos llevar por el pesimismo y cánticos alarmistas? Sin embargo, las naciones más poderosas del mundo están tomando decisiones que nos hacen ver que se preparan para una inminente guerra mundial. El gobierno chino, por ejemplo, aumenta sin transparencia su fuerza militar y su expansión por los espacios marítimo-aéreo, multiplicando su presupuesto militar por 4 en 10 años, haciendo que la situación en el este de Asia se agrave cada día con respecto a rivales como Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. China además ha incrementado su importación de arroz en un 400%, pasando por ejemplo de importar 575.000 toneladas de arroz en 2011 a importar 2,6 millones de toneladas en 2012. Pero lo alarmante de esto es que todas estas cantidades de arroz están siendo almacenadas. Además, el gobierno chino ha estado construyendo en los últimos años ciudades de grandes dimensiones, con capacidad para albergar a 64 millones de personas, finalizadas a día de hoy sin estar aún habitadas, construidas además en zonas alejadas de los lugares periurbanos. Por otro lado, Rusia habría construido en el año 2012 5.000 refugios nucleares, aclarándose que son para la población en general ante una posible eventual guerra nuclear como medida preventiva y no para causar temor entre los ciudadanos. También cabe destacar la acción de Europa, habiendo rápidamente diseñado, construido y equipado el llamado Doomsday Seed Vault, bóveda global de semillas. Se trata de un almacén que contiene decenas de miles de variedades de semillas y se supone que las conserva en el caso de eventos de gran envergadura, como una guerra nuclear o alguna catástrofe natural. Rusia, por su parte, está creando además un almacén con el ADN de prácticamente todos los seres vivos de la Tierra y de algunos ya extinguidos, a través de la Universidad Estatal de Moscú. El proyecto busca recopilar ADN de todos los seres vivos para congelarlos y preservarlos, y cuenta con una ayuda económica del gobierno ruso de 194 millones de dólares. Estados Unidos ha estado acumulando decenas de millones de comidas de emergencia y otros suministros y regionalizando sus centros de distribución de emergencia en todo el país. El gobierno además ha comprado casi 2 millones de unidades de munición en los últimos años y el Pentágono ha estado activamente desarrollando y ensayando juegos de guerra para un colapso inminente y consecuentes disturbios civiles. En el aspecto militar, Rusia comenzó una modernización de un sistema misilístico y a producir misiles S-400 Triumph, misiles superficie-aire, siendo emplazados en zonas fronterizas y costeras del país a lo largo del 2012. Vladimir Putin aprobó el 26 de diciembre de 2014 una nueva doctrina militar que contempla a Estados Unidos y a la OTAN como sus mayores amenazas. Putin anunció además el 16 de junio de 2015 el aumento de su arsenal nuclear, incluyendo más de 40 misiles balísticos intercontinentales a su equipamiento, ante la denuncia por las autoridades rusas de un plan de Estados Unidos para desplegar tanques y armas en los estados de la OTAN fronterizos con Rusia. En esta crisis cabe destacar también los numerosos avistamientos de contingentes rusos, así como aviaciones, buques, submarinos en territorio europeo, constatando la gran tensión que hay con Rusia por el conflicto en Ucrania. Hasta aquí algunos ejemplos de cómo las potencias se están preparando para un conflicto inminente, en el que por supuesto se hallan intereses.
Estados Unidos, ante esta crisis económica que hace peligrar su economía como primera potencia económica y ante el progresivo avance de China hacia la posición de primera economía mundial, hacen que el gabinete de Obama se plantee emprender una de las antiguas estrategias de Estados Unidos: la invasión de países para hacerse con sus recursos naturales. Y por esta razón, Estados Unidos posa sus ojos en países como Siria, Irán y Venezuela, países ricos en petróleo y gas, siendo Venezuela la primera reserva de petróleo e Irán la cuarta en el mundo. Estados Unidos bien sabe que necesita hacerse con estas reservas petrolíferas para mantenerse en su puesto de primera potencia mundial, frente al ascenso de China y Rusia, países que tienen importantes acuerdos comerciales con Siria, Irán y Venezuela. Obama sabe que haciéndose con el control de estos países conseguirá continuar en el trono, hundiendo a sus principales rivales. Por su parte, China y Rusia desean destronar a Estados Unidos a través de sus estrategias económicas, haciendo acuerdos con países en sus propias divisas y por tanto no usando el dólar. Tanto Rusia como China defenderán sus intereses en Siria, Irán, Venezuela y otros países en los que Estados Unidos desea introducir su tentáculo, cueste lo que cueste. De esta forma, ante el estallido de un conflicto global, los bandos quedarían definidos de la siguiente manera. Por un lado, estaría el bando liderado por Estados Unidos, formado por Israel, la OTAN, Japón, Francia, Reino Unido, Corea del Sur, principalmente. Y en el otro bando, liderado por Rusia, estaría China, Corea del Norte, Irán, Siria, Venezuela, Cuba, entre otros. Obama ya ha movido ficha, no solo provocando las conocidas revueltas árabes que ponen patas arriba a los países de Medio Oriente, sino aplicando sanciones económicas a Rusia, Corea del Norte y Venezuela e incitando a provocar conflictos entre las dos Coreas, en Ucrania, en Venezuela, en Siria, procurando salir victorioso de tales guerras con la intencionalidad de que sus rivales se derrumben y haciéndose además con los recursos naturales de esos países. Para ello no debemos olvidar que Estados Unidos está dispuesta a emprender cualquier sucia acción a usar como pretexto para iniciar las necesarias invasiones. Esas sucias acciones, no solo perpetuadas por Estados Unidos, sino también por otras potencias, se han estado empleando desde largo tiempo para así la élite crear un pretexto a través del cual convencer a la opinión pública de llevar a cabo una posterior medida o decisión con la que conseguir sus verdaderos objetivos. Si repasamos las hemerotecas de nuestra historia, nos encontramos con autoatentados o ataques de falsa bandera, como por ejemplo el incendio del Reichstag, Alemania, año 1933. Un incendio perpetuado por los nazis, pero que fue echado en culpa a los comunistas para así tener Hitler el pretexto de acabar con sus opositores comunistas. Ejemplo de autoatentado también es la Guerra de Independencia de Cuba, año 1898. Por entonces Estados Unidos toma la sucia decisión de hundir un barco suyo, el Maine, y culpárselo a los españoles, para de esta forma tener el pretexto de entrar en la Guerra de Cuba. Rusia tampoco se queda exenta de este tipo de acciones. El incidente de Mainila, año 1939. En aquel entonces, la Unión Soviética necesitaba una excusa para iniciar su deseada invasión a Finlandia. En tal caso, el gobierno de la URSS decidió perpetuar un ataque de falsa bandera, disparando con sus cañones contra su propio pueblo en la región de Mainila, región fronteriza con Finlandia, para posteriormente culpárselo al gobierno finlandés. Los autoatentados más recientes los encontramos en el 11 de septiembre de 2001, en las Torres Gemelas, así como también los atentados en Madrid de 2004 y en Londres en 2005. Y aunque nos cueste creerlo, estas operaciones son también autoatentados o ataques de falsa bandera para justificar posteriormente las invasiones a países de Medio Oriente como Afganistán e Irak, o para seguir convenciendo a la opinión pública de la necesidad de estar en Medio Oriente para combatir a esos supuestos terroristas. Unos terroristas que curiosamente fueron creados y auspiciados por aquellos mismos que ahora les dan caza. Walked away from this, didn't give them money today, it would be worse for us from a security standpoint. I do. We're building a relationship that just did not exist. I said in our last trip when you were with me that we had a huge trust deficit, in part because the United States had, to be fair, we had helped to create the problem we're now fighting. How? Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan
and create a force of mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after. La misma suerte corre el grupo terrorista ahora de moda ISIS o Estado Islámico, grupo proveniente de Al-Qaeda, cuya financiación viene principalmente de Estados Unidos y de países de Medio Oriente aliados de la principal potencia. La creación del Estado Islámico tiene la pretensión de aumentar la inestabilidad y el caos ya previamente provocado por Occidente, con la propulsión de las revueltas árabes de 2011 en Túnez, Libia y posteriormente Siria, para así tumbar a los gobiernos de estos países y hacerse con sus recursos. Ha quedado constatado el financiamiento de tales revoluciones e inclusión de mercenarios en estos países, formando los llamados ejércitos rebeldes a los que tanto armamento se les ha sido suministrado por Europa y Estados Unidos, que luego pasaría a manos de yihadistas. Esta estrecha relación entre mercenarios y yihadistas viene precisamente de una compañía encargada de entrenar y ofrecer mercenarios a los gobiernos que deseen contratar para sus actividades. Una compañía que curiosamente se hace llamar ISIS, Integrated Systems Improvement Services. Se trata de una compañía que ofrece seguridad, inteligencia, tecnología y entrenamiento para gobiernos y empresas privadas. Esta compañía se posiciona estratégicamente en todo el mundo, con un equipo y personal de gestión altamente acreditados. Tras la aparición de ISIS y la consiguiente divulgación de esta información que conecta a la compañía con el grupo terrorista, la compañía tomó la decisión de cambiar su nombre pasando a llamarse actualmente SIS, Special Intelligence Service, como forma de desligarse de esa más que sospechosa casualidad. La creación de este nuevo grupo terrorista tiene también posiblemente la intencionalidad de mezclar a Irán con estos grupos, tal y como ha afirmado en varias ocasiones el primer ministro israelí Netanyahu, sobre la posible financiación de Irán a grupos terroristas, para de esta forma posiblemente culpar a Irán de un nuevo autoatentado nuclear en territorio aliado en el que Irán habría supuestamente proporcionado armas nucleares a los yihadistas. De esta forma, Estados Unidos y sus aliados tendrían el pretexto para invadir el país. A pesar de que nuestros líderes puedan llegar a ser sumamente ambiciosos y capaces de fechorías con tal de hacer prevalecer sus intereses, bien saben, mejor que nosotros, que a nadie interesa el estallido de una tercera guerra mundial, pudiendo ser esta de carácter nuclear y suponiendo destrucción y caos que ningún beneficio económico podría llegar a dejar posteriormente. Así que, ¿qué intereses podría haber detrás de esta guerra? Bien cierto es que no sabemos a cuántos países afectará esta guerra de forma directa, pero si algo sí se puede entrever es que en esta guerra mundial, como en las otras dos anteriores, hay algo más que meros intereses. En esta guerra, en la que no habría países ganadores, solo quedarían como vencedores aquellos que realmente manejan los hilos del sistema. Aquellos que se encuentran por encima de la clase política y que usan como títeres para conseguir sus objetivos. La élite económico-financiera. Y aunque en esta élite se encuentran grandes empresarios, banqueros, a los que una guerra global de carácter nuclear les podría perjudicar gravemente, a decir verdad, la élite tiene unos objetivos que no son para nada económicos, sino más bien de poder y control. Esta élite, liderada principalmente por las familias multimillonarias de los Rockefeller, Rothschild, Morgan, que a lo largo de los tiempos han ido cosechando poder tanto económico como financiero y llegando a controlar la política por medio de sus instituciones financieras y empresas, han sido y son los impulsores de las guerras mundiales y de sucias operaciones para expandir sus tentáculos. A través de la provocación de estas guerras mundiales, la élite no solo ha conseguido incrementar beneficios económicos, sino ir expandiendo su control sobre el sistema, consiguiendo con cada guerra unos concretos objetivos que le llevarían poco a poco a la situación de hoy. Pero ¿cuáles serían esos objetivos a conseguir por parte de los poderosos con esta nueva guerra mundial? Primero, reducción de la población. Personalidades como David Rockefeller y Bill Gates han expresado su preocupación por la cantidad de seres humanos que habitamos el planeta y la necesidad, por tanto, de reducir la población mundial. Afirman que somos ya casi 8.000 millones de habitantes y creciendo, en un mundo finito en recursos naturales. No solo ya se querría reducir la población por ser esta de grandes magnitudes y no habiendo recursos infinitos, sino para poder ejercer un mayor control de una manera más fácil sobre la humanidad.
Una guerra nuclear es perfecta para acabar con miles de millones de personas que son un estorbo para la élite. Aquellos países que no se vean afectados de forma directa por el conflicto bélico se verían duramente afectados por la nula presencia o escasez de alimentos, que provocará la locura en la ciudadanía matándose por los últimos recursos y muriendo de hambre. Segundo, acabar con los estados y hundir por completo la economía mundial. Uno de los importantes objetivos con esta guerra mundial es la destrucción de los estados, para lo que es necesario hundir las economías, incrementándose el paro al 100%, haciendo que el dinero pierda su valor y ya no valga nada. Y en definitiva, hacer que cunda el pánico y el caos en la ciudadanía, creándose graves disturbios entre la población. Esto propiciará el vacío de los lugares de poder político y de esta forma se dejará sin guías políticos al pueblo, sin nadie que instaure un orden en cada país, creándose una situación internacional de descontrol que hará que la humanidad sea más receptiva a la instalación de un nuevo orden. En este punto es importante incluir las masivas migraciones que se están produciendo al continente europeo de personas afectadas por los conflictos, que propiciarán el colapso de los estados europeos y en definitiva el caos y la división en la Unión Europea. 3. Destrucción de la moral. Con esta tercera guerra mundial se busca también derrumbar toda moral, valores, esperanza del ser humano, llevándolo a la desesperación y al sinsentido de todo. De esta forma, la población se dejará arrastrar con facilidad hacia aquello que pueda remontarla, volver a darle esperanzas y valores. Es importante para la élite dejar tocado al ser humano en los aspectos físico, moral, económico, social y espiritual, cuan barco a la deriva sin rumbo, y así poder controlarlo sin casi obstáculo alguno. Todos estos objetivos son necesarios para que, tal y como dijo Rockefeller, se produzca una perfecta crisis genérica, un gran cataclismo social que haga que la población mundial acepte como única solución el gran objetivo final tan buscado por la élite a lo largo de los tiempos: la creación de un gobierno mundial. Un gobierno mundial como única alternativa a todo ese mal, bajo la promesa de que con tal unión de todos los países y civilizaciones bajo un solo Estado, no habrá más guerras ni problemas entre los seres humanos. Y a pesar de que esto pueda sonar como algo hermoso y en beneficio de todos por el aspecto de unir a los pueblos del mundo bajo una misma nación, detrás de ese bello parecer se esconde la macabra intencionalidad de tener bajo control a la humanidad y sirviendo a este grupo de elitistas. Pero ¿no nos controlan ya lo suficientemente? Bien cierto es que han conseguido por medio de este sistema instaurar una forma de vida a su beneficio y llegar a controlar a casi todas las naciones. No obstante, desean un control absoluto de todos nosotros y reducir gran parte de la población mundial, haciendo más fácil y viable ese control y poniendo fin al incesante ascenso de la población que tanta inestabilidad podría provocar. La tercera guerra mundial es necesaria además, ya que de no llevarse a cabo y solo quedarse en crisis económica, podría producirse un levantamiento a nivel internacional que podría poner fin a sus planes. Pero, ¿en quién vamos a depositar nuestra confianza después de todo este caos? Después de tanta corrupción, injusticia, tanta maldad por parte de esta élite económico-financiera y política. ¿En qué figuras, líderes, vamos a creer para ese nuevo orden? ¿En los mismos políticos títeres que junto con esa élite económico-financiera nos han llevado a este infierno? Sabemos que van a provocar una nueva guerra mundial para, en consecuencia, crear su ambicioso gobierno mundial. Pero, ¿quién o quiénes van a propulsar, liderar ese nuevo orden mundial? Esta última parte del vídeo viene a ser una teoría sobre lo que podría llegar a ocurrir después de la Tercera Guerra Mundial, para llevar a cabo la creación de ese gobierno mundial. No obstante, la presentamos como eso, como una hipótesis que usted decide si de momento creer o no, pero que recomendamos no olvide, ya que en caso de que se produzca, no caiga en el engaño. Vivimos en un sistema ya no solo criminal y asesino, sino en un sistema ocultador, un sistema que nos miente, pero que sobre todo oculta información, que nos oculta descubrimientos de curas para enfermedades, como la cura del cáncer. Experimentos genéticos que se realizan con ADN humano y animal, junto con avances tecnológicos, también se ocultan a la opinión pública.
¿Qué pensaría usted si le dijera que esa tecnología a la que estamos acostumbrados a ver en películas, o que algunas personas afirman haber visto creyendo que son tecnología extraterrestre, es tecnología realmente creada aquí en la Tierra? Seguramente pensará que es una locura o algo imposible, y que somos un par de lunáticos que han visto demasiadas películas del futuro. Pero a decir verdad, se cree que fueron los nazis los pioneros en crear esta llamada tecnología de antigravedad. El general de las SS, Hans Kappler, que además era ingeniero científico al mando también del desarrollo de los misiles V2, aviones de reacción, alas volantes, construcciones subterráneas, entre otros proyectos, estaba a cargo de un proyecto conocido como la campana nazi, un vehículo capaz de elevarse como los famosos prototipos ovnis. Los nazis estuvieron a cargo de varias pruebas de esta tecnología de antigravedad que los norteamericanos confiscaron al ganar la guerra por medio de la conocida Operación Paperclip, a través de la cual trasladaron a numerosos científicos nazis a Estados Unidos para extraer de ellos todos los avances conseguidos. Entre esos científicos nazis estaría el conocido Wilhelm von Braun, quien estuvo al mando de los numerosos proyectos de la NASA. Se preguntarán qué tiene que ver toda esta información con la Tercera Guerra Mundial y por qué la élite nos oculta todas estas informaciones. De acuerdo con ciertas fuentes, el paso final que la élite va a llevar a cabo después de la Tercera Guerra Mundial para la creación del gobierno mundial va a ser una falsa venida extraterrestre. Es decir, la élite tiene preparada una falsa presentación de unos supuestos seres de otros planetas con esa clase de tecnología, viniendo a nosotros en nuestra ayuda. Por supuesto, todo esto será un montaje orquestado por la élite y respaldado por sus medios de comunicación. Estos supuestos seres, que seguramente presentarán un aspecto físico humanoide lo más parecido a nosotros, pero con sus increíbles diferencias, para una mayor aceptación por parte de nosotros, dirán que nos crearon largo tiempo atrás y que no han intervenido hasta entonces, esperando a ver si por nosotros mismos resolvíamos nuestros problemas. De ahí que la élite no quiera que se resuelvan los problemas de nuestros días, como el hambre, las guerras, las enfermedades, en definitiva todo lo malo del sistema en el que vivimos, para reservar la solución de todo esto a esos falsos seres que nos van a presentar, dándole mayor atractivo y aceptación a la implantación del gobierno mundial. ¿No le parece todo muy casual? Que estallen tantos conflictos bélicos, problemas, convulsiones diplomáticas, justo ahora con la peor crisis económica de todos los tiempos. Qué casual sería que estos supuestos seres aparecieran justo después de la guerra nuclear, justo en el momento más crítico. Sin duda, es algo causal. Es comprensible lo paranoico y poco creíble que esto puede llegar a parecer, pero si vemos en el sistema en el que vivimos, nos fijamos en el constante bombardeo mediático y fílmico sobre la hipótesis de vida en otros planetas, a través de series, películas, música, incluso políticos y personalidades de lo eclesiástico, hablando de este asunto de una forma seria, nos daremos cuenta de que existe la intencionalidad de convencernos sobre tal idea. Y si cree usted que esta farsa extraterrestre no se la creería nadie, le pongo un ejemplo histórico. 30 de octubre de 1938. Un programa de radio en Nueva York emite una falsa noticia sobre una invasión alienígena, transmitida por el locutor Orson Welles. El programa venía a ser una dramatización de un libro llamado La Guerra de los Mundos, transmitido como si se tratara de una noticia real. El resultado fue que miles de personas huían de Nueva York por esos supuestos ataques alienígenas. Si por entonces fue un éxito, imagínese hoy en día, con esas tecnologías operativas y unos seres humanoides creados en los laboratorios. Personas que han demandado esta farsa de la venida extraterrestre son el científico de la NASA, Wilhelm von Braun, quien antes de morir alertó de que la élite preparaba una falsa venida extraterrestre como última estrategia para atraer a las masas hacia un gobierno mundial. Bill Cooper, un exmilitar estadounidense asesinado por la policía en 2001, alertó de esto, afirmando que los ovnis son tecnología creada en la Tierra desde hace tiempo y que se oculta para esa farsa teatral. No sabemos cuán verídica puede ser esta hipótesis de los falsos extraterrestres, y por eso la presentamos como tal, como una hipótesis que usted decide si de momento creer o no,
pero que recomendamos no olvide, ya que en caso de que esta falsa venida extraterrestre pudiera producirse, no crea en ella y así evitar caer en el engaño. Teniendo encima de la mesa toda esta información sobre una inminente tercera guerra mundial, se preguntará, ¿qué hacemos? Ante una situación tan crítica como la que padecemos, uno a veces debe echar un vistazo a las hemerotecas de nuestra historia y ver qué hicieron nuestros antepasados ante momentos tan graves. Una revolución. Dada la situación de emergencia internacional en la que nos encontramos y el escaso tiempo con el que contamos, la acción que debemos de llevar a cabo es la de una revolución internacional que suponga la toma de los parlamentos por parte del pueblo en todos los países posibles, especialmente aquellos con armas nucleares, y forzar a nuestros políticos a que se destruyan inmediatamente toda ojiva nuclear y misiles de largo alcance. Para ello necesitamos la ayuda de los ejércitos y cuerpos de seguridad del Estado, dirigiéndonos a ellos previamente y convencerles de la necesidad de que se nos unan. Pero lo primero que hay que hacer antes de emprender cualquier acción contundente es difundir esta información para que pueda llegar al máximo número de personas posibles, compartiendo este vídeo a través de las redes sociales y usando estas mismas para crear un espacio de debate y toma de decisiones a nivel internacional. Es el momento, hermanos y hermanas, de que nos levantemos contra esta élite, que dejemos a un lado nuestras estúpidas diferencias, nuestro miedo, nuestro egoísmo, que luchemos por salvar a la humanidad, que acabemos con este sistema criminal y asesino que nos martiriza, que nos esclaviza, que nos vuelve dóciles y seres vacíos sin valores y que nos distrae de lo que verdaderamente importa. Es el momento para una revolución internacional que pueda detener esta tercera guerra mundial. Este vídeo es una llamada internacional a la acción.